Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión del cuarto encuentro de los ciclos de encuentros con Albesia Velázquez con respecto a la educación a distancia. Mi nombre es Adina Torres, estamos acá en Polifacética recibiendo y además agradeciendo a Albesia por su generosidad para poder compartir estos conocimientos y estas experiencias sobre educación a distancia. Así que vamos a darle la palabra para que se presente y para que nos comente cuáles son sus proyectos. Hola Janina, buenas tardes y buenas tardes también a quienes nos escuchan en este momento. Y bueno, qué lindo es este espacio para poder reflexionar, ¿no?, sobre lo que es la educación a distancia. Y bueno, en este encuentro, ¿no?, hablar un poco sobre lo que es la gran arquitectura de la educación, ¿no? Pensar en cuáles son los cimientos de la misma, cómo se sostiene y cómo habitamos nosotros ese edificio que lo construimos entre todos, ¿no? Y particularmente hablando, ¿no?, de esta modalidad que es la educación a distancia. Así que bueno, vamos a empezar, si te parece, conversando un poco de ello para quienes nos escuchan y bueno, también recordarles, ¿no?, de poder escribir sus interrogantes, consultas, alguna temática que quisieran que podamos abordar en estos espacios. Así que bueno, adelante y bueno, poder seguir dialogando en este momento sobre ello, ¿no? Es así, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Albesia. Tomamos prestada entonces la metáfora de Lorenzo García Aretio cuando habla del edificio de la educación a distancia, pero no quería pasar, ¿no?, la oportunidad de saludar a los que están en la transmisión, que nos están acompañando. Muchísimas gracias por la compañía. Cuéntenos a ver de dónde nos están viendo, qué rol tienen, si son estudiantes, si son docentes, si les interesa educación a distancia, si les interesa la educación presencial, y por supuesto también vamos a saludar a los que vean después la grabación, porque esto queda todo disponible tanto en el canal de Helvecia como en el canal de Polifacética, así que si después quieren seguir comentando, nosotros leemos todos los comentarios y en base a eso preparamos lo que tenemos previsto para ustedes, ¿no? Así que bueno, me parece que podríamos empezar, Helvecia, si te parece. Vamos a compartir Bien. Entonces la presentación de hoy. El encuentro 4, entonces, como ya adelantaba la profe Helvecia, se trata de cuando la educación se convierte en arquitectura, ¿no? Cuando veamos ese edificio que propone Lorenzo García Aretio en su libro sobre la educación a distancia. ¿Quién sostiene la educación a distancia? ¿Quién es ese atlas, ¿no?, que sostiene la educación a distancia en sus hombros? Y entonces vamos a discutir un poquito sobre eso y sobre todo teniendo en cuenta los distintos elementos que aparecen en ese esquema, ¿no? Así que ahí está la pregunta nuevamente, ¿quién sostiene este edificio? Sí. ¿De qué se trata este edificio, Albe? Vamos a ver si podemos desentrañar un poco este esquema que está acá. Exacto. Fíjate ahí que es un edificio muy interesante porque decimos que la educación a distancia la construimos entre todos, ¿no? Y vemos que estos pilares van cambiando, porque pensar la educación a distancia con respecto a lo que es la educación presencial, ¿no? Ya no es el aula física donde ahí está el docente, se da la clase y el docente cierra la puerta y lo que ocurre en la clase queda allí, ¿no? No trasciende. Sin embargo, cuando trabajamos en educación a distancia, esa puerta queda siempre abierta. ¿Por qué? Porque cualquier usuario con una contraseña o con el acceso que se le dé a ese lugar va a poder acceder a esta educación a distancia, ¿no? La educación a distancia es lo que abre, o sea, por eso, como decíamos en el primer encuentro, me parece que distancia, pero no, al contrario, acerca, porque es pasar de esa aula física de ese docente en persona a trabajar ahora con plataformas, con materiales digitales, con estrategias de acompañamiento. Y si vemos ahí en ese esquema, tenemos dos columnas importantes, ¿no?, que son los materiales y lo que es la comunicación, ¿no, Jani? Y ahí, ¿qué te parece cómo vamos hablando de lo que son, lo que involucra los materiales y lo que involucra la comunicación, ¿no? Sobre ese gran cimento que son quienes, los actores intervinientes, los docentes y los estudiantes, o los docentes tutores y los estudiantes, ¿no? Se sostiene sobre ello, ¿no? Pero ¿qué materiales, por ejemplo, nuestras experiencias o lo que por ahí charlábamos que podemos comentar sobre ello? Bueno, Helvecia, teniendo en cuenta esto que decías, ¿no?, de que la puerta siempre queda abierta, me parece una hermosa metáfora por el hecho de que esta permeabilidad que existe entre las aulas
digamos, de la modalidad a distancia en contraposición con el aula presencial. Porque lo podés tomar como una ventaja en el sentido de decir, bueno, me puedo conectar a cualquier hora porque va a estar disponible el aula, pero también puede ser una contra en el sentido de decir, bueno, a ver, si bien está disponible a cualquier hora, yo también me tengo que organizar para no estar totalmente, digamos, desorganizado o con un proceso caótico de aprendizaje, ¿no? En el sentido de decir, bueno, está abierta a las 24 horas, pero eso implica una organización de no dejar todo a último momento, de no dejar las actividades sin realizar, etcétera, etcétera. Y el resto, lo que decías, Elbe, con respecto a que queda abierta esa puerta, tiene que ver con los materiales también, que es el tema que estás proponiendo. Por el hecho de que, como nosotros estamos constantemente en un aula virtual y en esa aula virtual nosotros la tenemos en una pestaña del navegador, podemos abrir otra pestaña y podemos involucrar a otras voces, a otros materiales, que pueden ser materiales como, por ejemplo, audios, videos, otras lecturas, blogs, ¿no? Incluso páginas web, etcétera. Y de alguna manera eso que nosotros vamos construyendo redes y patrones en nuestra propia, digamos, en nuestro propio proceso de aprendizaje, lo llevamos al aula, ¿no? Entonces, en el sentido de decir, bueno, la permeabilidad que existe en la modalidad de distancia tiene que ver con esto, con la facilidad que tenemos para movernos del aula a otras instancias y de otras instancias al aula, lo que muchas veces en la presencialidad es más difícil, porque imagínate, si nosotros tenemos que aprender e ir a un museo, ¿no? En una modalidad presencial, por ejemplo, si tenemos que llevar a los estudiantes a un museo, implica toda una logística, implica todo un proceso que quizás en la virtualidad eso se facilita porque el museo es virtual. Entonces, es solo abrir otra pestaña, ¿no? ¿Qué te parece con respecto a eso? ¿Es una ventaja, una desventaja? Sí, es una ventaja, podríamos verlo, pero frente a ello, también tenemos que ver que cuando hablamos ahí de comunicación, que pueden establecerse, tenemos para una educación a distancia una cuestión importante que es una buena conectividad, ¿no? Para que entonces se pueda acceder a, como vos decís, a estas pestañas, a estos espacios, ¿no? Porque acá es importante destacar, como vos decís, también la comunicación entre quienes van a interactuar dentro de lo que es esta educación a distancia. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los docentes, que son los que diseñan, los que median estos aprendizajes. También podemos hablar de los estudiantes, como decíamos recién, que ellos son los protagonistas activos, quienes se desplazan, ¿sí? Y que sostienen esta dinámica con ese compromiso, ¿no? Ese compromiso de poder, como decía, responder, hacer las actividades, participar, bucear o navegar en lo que se dice el aula virtual, descubrir cuáles son los sitios en los que está configurada. Y entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, que la institución, como decíamos, se desplaza de ese lugar físico, pero a su vez debe proveer esa estructura virtual, las los recursos tecnológicos, proveer todo lo que es esa estructura o esa plataforma sobre la cual se va a centrar esta educación a distancia. Y bueno, y por supuesto también es importante acá en lo que es la comunicación también mencionar lo que son la comunidad y las familias, porque ellas son las que acompañan todo este sostenimiento de desarrollo, ¿no? Porque aquí también, como decimos, ahí puede haber esa brecha o esa desigualdad digital, ¿no? Que es lo que hay que velar, ¿no es cierto?, para poder hacer esto. Y volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Es una ventaja? Sí, poder desplazarse y poder descubrir otros, por ejemplo, por decirte, el Museo del Louvre, que quizás no lo puedo hacer hoy por cuestiones de diferentes, por diferentes situaciones, pero puedo hacer un recorrido virtual y poder trabajar las actividades con los estudiantes sin necesariamente desplazarme hasta la ciudad de París y ahí visitar el Museo del Louvre. Entonces, nos provee, la distancia nos acerca en ciertas posibilidades, ¿no? Pero bueno, todo esto, como decimos, requiere ese compromiso, esa búsqueda de actividades, ese proceso de innovación que tenemos que hacer, una metodología totalmente disruptiva en lo que es la enseñanza y también, y también es algo disruptivo para el estudiante porque se desplaza de una manera diferente que lo hace en un aula presencial, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, sumamente interesante también porque mirando ese edificio, viste que los pilares son materiales y comunicación, o sea que son lo que sostiene el edificio, por decirlo de alguna manera. Y lo que decías con respecto a la comunicación es muy cierto,
Y quizás nosotros tenemos la tentación de pensar que solamente en nuestro país o en nuestra región el problema de la conectividad, pero puede estar presente en distintos países, ¿no? Sí, Y no solamente el problema de la conectividad en sí, sino también que muchas veces como estudiantes nos comunicamos más con los materiales, ¿no? Con los PDF generalmente, pero también en modelos de educación a distancia más vanguardistas, por decirlo de alguna manera, ya se valora también al mismo tiempo lo que son los audios, lo que son los videos, es decir, ya no tenemos la misma forma de aprender que quizás en nuestras generaciones, sino también sí, la comunicación con los docentes o con otros compañeros o compañeras que están cursando, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay una comunicación que es predominantemente verticalista, por decirlo de alguna manera, en donde el estudiante se comunica con el docente y el docente se comunica con el estudiante y ahí terminó el sistema de educación a distancia. sí, Y el punto es que quizás habría que valorar también la comunicación que se da multidireccional, como dice García Arello, entre todos los integrantes de la cátedra, docentes con estudiantes, estudiantes entre sí, estudiantes con docentes, ¿no? No cerrar la comunicación entre docente y estudiante, ¿no? Pero claro, exacto. el problema es, eh, eso implica una mayor carga adicional quizás de reflexión en el caso de lo que tiene que ver con las planificaciones, ¿no? Y también implica un conocimiento acabado del perfil del estudiante. Es decir, primero por las planificaciones en el sentido de decir, bueno, le voy a dar lugar, por ejemplo, a trabajos grupales en donde ellos se puedan, ¿no?, identificar y donde los estudiantes puedan de alguna manera trabajar juntos o juntas. Y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el perfil del estudiante, tengo que saber si el estudiante cuenta con un celular, tengo que saber si cuenta con una notebook, con una Exacto. netbook, si cuenta con una computadora de escritorio, si cuenta solamente con una tablet, porque esa diferencia de dispositivos electrónicos también nos van a impactar a la hora de poder realizar esa planificación. Muchas veces Es, pensamos hacer, por ejemplo, una actividad que muchas veces estuvo de moda, ¿no? Me pasó una vez que estaba haciendo un curso de oratoria y resulta que el profesor era fanático del Kahoot, ¿no? Ese jueguito, sí, ¿no? Para la audiencia les comentamos un jueguito en donde tenemos la posibilidad de participar todos juntos a través, el profesor muestra una pantalla con una pregunta y nosotros tenemos que poner verdadero o falso o tenemos que poner la respuesta, ¿no? Pero el punto es que había dos cuestiones. No estaba bien determinado el perfil del estudiante por cuanto no todos tenían celular y computadora al mismo tiempo para trabajar. Y en segundo lugar, también había estudiantes que tenían una gran ansiedad y decían, no, nunca termino el jueguito. Y sobre todo porque exacto. ese juego, el que tenía mayor cantidad de puntos al final, era que promocionaba la materia, por decirlo de alguna manera. Era un curso, ¿no? No era una materia, pero el que promocionaba el curso era el que tenía la mayor cantidad de puntos al final. Entonces es como se producía como una frustración en los estudiantes que no podían participar porque de alguna manera los estás excluyendo ya de la posibilidad de promocionar ese curso. Entonces, ese tipo de cuestiones son importantes que nosotros como docentes, ¿no?, podamos reflexionar acerca de la adecuación de lo que estamos proponiendo en educación a distancia, en términos de recursos Sí. tecnológicos, en términos de dispositivos electrónicos y en términos de planificaciones. ¿Tenés alguna experiencia con respecto a esto, Elber? Sí, no, y acotar, sí, antes de contar la experiencia, también comentar y acotar a lo que vos decís, que frente a los recursos que utilicemos, no utilizar como vos decís porque están de moda, sino que primero que nada tenemos que pensar en los objetivos de la clase, cuáles son, tener, tener claro cuáles van a ser los objetivos de la clase, cuáles van a ser las actividades, y una vez que tengo claro esas dos cosas, o sea, el objetivo, obviamente la temática que voy a abordar con las actividades, con un desarrollo de actividades, puedo ver cuál de esos recursos puede serme útil, porque como decís, puede ser el Kahoot lo más interesante, pero no se adecua a la realidad o a lo que yo pretendo trabajar, ¿no? Y justo me viene a la mente, ¿no? Una actividad que habíamos hecho con las estudiantes, que era sobre trabajar el modelo constructivista, y tenían ellas
una experiencia, era modalidad híbrida esta clase con las estudiantes. Entonces, las estudiantes que estaban en presencial tenían la posibilidad de tener cartoncitos para poder, con distintos tipos de imágenes, de figuras geométricas, ¿no? Para que ellas puedan armar, se daba un texto, ¿no? Sobre la pedagogía constructivista y después ellos tenían que llevarlo a eso que ellos que se citaban este texto. Después ellos poder representarlo de una manera gráfica con esta cartulina y distintas figuras geométricas y aplicar eso. Y frente a esa consigna tenían las estudiantes en la modalidad híbrida, es decir, ¿qué hacemos con las chicas que no queden porque no podemos ver que y no teníamos la posibilidad de brindarles las cartulinas? Entonces, se pensó una actividad desde una aplicación, desde una aplicación, desde un mural interactivo, donde ahí ya se le proveía de estas figuras geométricas y en una pizarra iban a ir, cada una tenía su momento, entonces cada una etiquetaba ahí su imagen que la construían de manera digital. Entonces también tenían la misma actividad desde un recurso tecnológico. Entonces ahí se puede ver, ¿no es cierto? Y ahí está la mirada más allá del docente como arquitecto de esa clase, ¿no? En poder diseñar las estrategias de enseñanza y para los estudiantes, ¿no? ¿Qué recursos qué técnicas van a usar y qué recursos van a ser los apropiados, ¿no? Por eso creo que, como vos decís, es muy importante acá que tome parte la brecha digital se vea solucionada o ver de qué manera la puedo mejorarla, ¿no? O de qué manera puedo acercar a los estudiantes. Y a su vez también pensar a la educación a distancia como una arquitectura que se tiene que sostener y que tiene que producir y mejorar calidad de educación, ¿no? Apuntarlo desde ello. Y ahí Así podemos es. hablar, por ejemplo, lo que es la cocina, ya que estamos hablando de una arquitectura, ¿no? Podemos hablar de esa cocina de una educación a distancia, ¿no? Sí, sumamente interesante la propuesta, digamos, porque, a ver, eso implica una mayor reflexión por parte del docente acerca de la propuesta, ¿no? Porque muchas veces, y eso es lo que por ahí lo que hace es que se pueda diferenciar lo que es un docente que recién está comenzando y un docente que ya tiene sus años en el aula, en el sentido de decir, bueno, y que tiene un conocimiento también con respecto a las herramientas, ¿no? Tengo esta situación en específico, ¿qué herramientas tienen los estudiantes para el momento de acceder? Y además, bueno, ¿cómo puedo lograr un aprendizaje que sea significativo teniendo en cuenta este perfil de estudiante y estas herramientas, ¿no? Eso Exacto. tiene que ver justamente con un mayor conocimiento, porque quizás cuando recién estamos empezando, somos más reacios a tomar en cuenta como lo principal, como vos dijiste, Elbe, el objetivo, lo que yo pretendo que el estudiante conozca, y quizás estamos más apegados a, bueno, voy a utilizar tal herramienta porque está de moda, o tal herramienta porque me encanta, o tal herramienta. Y muchas veces ese apego que tenemos con respecto a las herramientas implica también de que, primero y principal, no todos los estudiantes conocen todas las herramientas, ¿no? Eso del nativo digital, que se conoce todas las herramientas y los dispositivos no están así. Eso también es para ir advirtiendo, ¿no? A los docentes que Sí. siempre hay que darle la posibilidad a los estudiantes que puedan acceder a materiales que les enseñen a utilizar esas herramientas, y que nosotros también nos tomemos el tiempo, si son herramientas muy importantes, a enseñarlas en el aula sin miedo, a pesar de que eso conlleva obviamente otra programación del tiempo, ¿no? Y en segundo Sí, lugar, el hecho de que sí, los objetivos son los más importantes. ¿Qué yo pretendo que el alumno conozca? ¿Qué yo pretendo que el alumno haga con eso que va a conocer, exacto. ¿no? Las competencias también. Es decir, ya no nos sirve el B, me parece que esto es tanto para la modalidad presencial como a distancia, un estudiante que conozca datos, porque ya tenemos herramientas que datos nos puede dar y de manera precisa en muchos casos. En otros casos no tanto, pero eso lo vamos a dejar para otro vivo, ¿no? La utilización de Sí. la utilización de Sí, educadores, sí. etcétera. Pero el punto es, eh, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Cómo nosotros podemos conectar esos datos? ¿Cómo nosotros podemos conectar esos datos con nuestros aprendizajes previos? Y eso tiene que ver justamente no con la modalidad de distancia, sino que tiene que ver también con esto que ahí se ve perfectamente en el, digamos, en el esquema,
y creo que la vista, la primera vez que nosotros vemos este esquema, lo primero que se nos va a la vista es estudiantes, ¿no? En el sentido Exacto. de decir, la centralidad sigue siendo del El estudiante, por estudiante. más de que utilice las herramientas que utilice, ¿no? Es Sí. decir, obviamente que hay toda una discusión, y es una discusión que no está saldada, y que nosotros podemos, incluso si a ustedes les interesa, y nos dejan en los comentarios también intervenir, que es el tema de utilización de inteligencia artificial en la educación, pero el punto es que la utilización sigue siendo una herramienta, pero el que tiene que hacer el proceso de aprendizaje es el estudiante, ¿no? Entonces, Exacto. y ahí hay estudiantes, hay una flecha, digamos, de estudiantes, y básicamente tiene que ver con esto, con la comunicación multidireccional. Se aprende digamos, entre todos los integrantes de esa cátedra, supongamos, se aprende con los demás y no en solitario con el PDF y no solamente con el docente. Esto también es importante, ¿no? Y bueno, no sé si Sí. querés agregar algo, Elbe, con respecto a esto, Sí, pero enfatizar lo y del estudiante, ¿no? sí, sobre todo ahí esto que vos decís, ¿no? Y fíjate que las flechas en el esquema de docente, estudiante, viste que dice docentes, tutores, ¿no? Porque el docente acá pasa a ser un acompañamiento, tiene un rol de acompañamiento, de guía, de orientador, por eso lo llamamos también un tutor, ¿no? Un guía. El tutor en la planta es el que conduce para que ese tronco que está creciendo no se tuerza, ¿no? En este caso, el tutor, el docente va a ser el acompañante del estudiante a lo largo de todo este proceso que lo hace en la educación a distancia. Y fíjate que hay una doble flecha, ¿no? Docente a estudiantes también y estudiantes a docentes. ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer referencia a la pedagogía interactiva de Aparici Silva, donde habla, ¿no es cierto?, que el docente no es el único que imparte los saberes, sino que es un saber mutuo. El docente se nutre del estudiante y el estudiante del docente hace un proceso de feedback y también nos pasa a nosotros en las clases, ¿no? Muchas veces el estudiante por ahí puede solucionarnos algún detalle en lo que es las tecnologías o profe, aquí aplique esto. Entonces es un ir y saber, ¿no? Uno imparte conocimientos y a su vez recibe de los estudiantes. Entonces rompemos esos estereotipos de que el docente es el que tenía todo el saber y el único que tenía todas las formas o las modalidades de conocimiento, ¿no? Aquí se produce esa bidireccionalidad, ¿no? En ese aprendizaje interactivo, ¿no? Y como decís, el estudiante es estudiante porque es un acompañamiento mutuo, y ahí hablamos de las pedagogías constructivistas, ¿no? Porque es un conocimiento que lo realizan de manera colaborativa en estas herramientas que se planifican, ¿sí? Cuando hay todo un diseño pedagógico en las actividades, en el desarrollo de las propuestas evaluativas para el estudiante, hay un proceso de construcción en conjunto del estudiante con sus pares y herramientas que permiten esa colaboración. Hoy por hoy podemos hablar de diferentes herramientas sin hacer promoción, pero un Canva, un Genially, nos permiten hacer actividades colaborativas, los murales también. O sea, hay muchas herramientas y bueno, ¿qué más? Que no es cierto que hay muchas herramientas desde la IA también que permiten esa colaboración, esa interactividad entre estudiantes y estudiantes y entre estudiantes docentes, ¿no? Bien, no es casual, Elbe, lo que estoy viendo ahora, porque una vez que uno Sí, ve este esquema, lo interpreta y lo vuelve a ver nuevamente, se va dando sí, cuenta que hay otros aspectos y así seguimos sí, viendo, como cuando leemos sí, a Rayuela, como Cortázar. No es casual, digo, sí, que los docentes o tutores y tutores estén en el cimiento, por decirlo de alguna manera, de todo el sí, edificio, ¿no? Porque también hay que rescatar el rol docente. Muchas veces se habla de la centralidad del estudiante, pero el punto es que ajá, también debemos tener en cuenta la centralidad del docente para sostener todo esto, ¿no? Porque el estudiante exacto, está en el medio, pero el que sostiene sobre las espaldas, por decirlo de alguna manera, sobre el esquema de García Aretio, es el docente, ¿no? Porque exacto, si nos ponemos a ver, Elbe, con mayor profundidad, los docentes, tutores se comunican con los estudiantes, pero a su vez con los materiales, pero a su vez con la sí, comunicación. O sea, que hay correcto. una serie de flechas ahí. ¿Por qué? Porque básicamente Sí, el docente es como el que gestiona todo lo que sucede en el aula. El docente es aquel que de alguna manera está involucrado en todos los aspectos, ¿no? No es, solamente con la relación con los estudiantes, sino en la relación con los materiales, con los programas, etcétera, etcétera. Y otra cosa que hay que incluso, destacar, sí, sí, inclusive te digo ahí, viste que decimos, hablamos de esto, la centralidad del estudiante. Si miramos y analizamos el esquema, el estudiante en el centro, pero el estudiante ¿dónde? Sostenido desde el pilar que es los docentes, ¿no? Sostenido, es decir, que los docentes no están por otro lado, está siendo parte, es la base o el cimiento para esa central y para que se produzca esa centralidad en los procesos de aprendizaje del estudiante, ¿no?
Excelente, Elbe, no lo había visto así. Claro, cada una de esas flechas es como que está sosteniendo al Sí, estudiante, ¿no? No lo había visto así. Había visto la centralidad nomás, así que gracias por abrirme esa nueva mirada. la Y mirada bueno, artística. sí. Ahí volvemos a la base de la profe Elbe con el arte, así que bueno, siempre está bueno incluir el arte en Sí. todo lo que tiene que ver con la educación. Bueno, y fíjate, Elbe, que a un costadito aparece lo que es el liderazgo de la gestión. Lo que será Sí, un costadito, ¿no? A ver, esto es muy interesante también analizarlo. En primer lugar, obviamente, la educación a distancia se erige en un sistema institucional, ¿no? Es decir, hay una institución detrás, salvo que sean propuestas de aprendizaje no formal, pero si estamos hablando de propuestas universitarias o terciarias, en su caso estamos hablando de propuestas en donde hay una institución que es la que va a llevar adelante lo que es la definición del régimen pedagógico, la modalidad de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, el punto es que la gestión, el esquema está a un costadito, es decir, no tiene centralidad en el esquema. ajá, Esto es muy importante porque en muchos casos aparecen equipos de gestión de que de alguna manera se introducen en la relación entre estudiantes y docentes y eso en realidad parecería ser que según García Aretio no sería lo adecuado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, la gestión debe contribuir, obviamente, porque nosotros como docentes necesitamos tener un respaldo institucional, necesitamos tener las reglas claras con respecto a la institución, necesitamos tener también el hecho de colaboración en cuanto a dificultades que puedan surgir, por ejemplo, con los recursos tecnológicos, etcétera. Pero el punto es que la intervención de la gestión dentro de esta relación no está acá en este esquema, está a un costadito como representante de la exacto. institución. Es muy Sí, importante que tengamos eso en cuenta si somos miembros de equipos de gestión también. Es decir, la centralidad en todo caso de la comunicación es de docentes, tutores y estudiantes, estudiantes, docentes, tutores y estudiantes entre sí. Lo que sucede con la gestión sí es importante, pero queda, digamos, fuera de esa centralidad, ¿no? Me parece que es sumamente importante porque hay experiencias en donde aparece la gestión, digamos que fue una gestión muy verticalista en el sentido de que de alguna manera también puede impactar en esta relación y puede impactar de la peor manera, ¿no? Entonces, en ese sí. sentido, es importante que cada uno cumpla su rol y tenga su lugar dentro del esquema, ¿no? ¿Qué pensás con respecto a esto, Elbe? Es importante, como decís, el liderazgo de la gestión, ¿no? Que esté acompañando todo este proceso porque acordémonos que la educación a distancia responde a un modelo, ¿no? Responde a un modelo. Hay detrás de todo este proceso educativo donde el estudiante es el centro, hay toda una gestión en planificar, en poder diseñar esas clases, en diseñar los instrumentos, diseñar la misma aula virtual, ¿no? Y poder diseñar todo el programa educativo que va a hacer el estudiante para que finalizado el mismo tenga su correspondiente acreditación, ¿no? Entonces, es muy importante, si bien está chiquitito, ¿no? El liderazgo y la gestión, pero acompañan a que se produzca esta centralidad en el estudiante, ¿no? Por eso hablamos allá arriba que tenemos programas, tenemos fines, o sea, hay un propósito dentro de esta educación a distancia y creo que para que se realice todo este proceso y todo este edificio, podríamos envolverle con una bandera que diga evaluación, ¿no? Que la evaluación sea no un producto final, sino un producto constante, un producto formativo, que vayamos viendo tanto desde los programas, desde las clases, desde el día a día con el docente, desde el día a día con el estudiante, ir haciendo este proceso evaluativo, ¿no? ¿Qué aspectos ajustar, qué aspectos quitar, qué aspectos mejorar? Continuar. Entonces creo que lo que va a enarbolar o que va a envolver a todo este edificio va a ser lo que es la evaluación, ¿no? Una gran palabra muy importante y que dice mucho en esta arquitectura de la educación a distancia, ¿no? Toda Bueno, arquitectura necesita evaluaciones. si me permite García Aretio, yo añadiría otra flecha a su, a su esquema. Tiene que ver con esto que estás diciendo, Elbe, de la gestión y los docentes, que tiene que Sí, haber una comunicación y ahí no estoy viendo la flecha entre gestión y docentes. ¿Por qué? que debería. Porque en mi experiencia como estudiante, lo que me estaba pasando en los últimos tiempos, que yo tenía ciertas dudas con respecto a la materia, es decir, la modalidad de evaluación, cómo se acreditaba la materia, cuáles eran los materiales que tenía que leer.
Y básicamente yo obviamente tenía que ir al aula para consultar eso al tutor, que es el que está encargado de la parte académica. Sin embargo, no sé por qué razón esa comunicación no se daba, ¿no? O sea, yo mandaba mensajes y no me los respondía. Entonces, cuando aparece este ruido en la comunicación, ¿no? Entonces, básicamente, lo único que nos queda a nosotros como estudiantes es recurrir a la gestión, ¿no? Es decir, necesitamos Exacto. una respuesta y el profesor nos da esa respuesta, entonces vamos a la gestión. Y el punto es que obviamente eso no tendría que ser así, pero el equipo de gestión fue el que me dio la respuesta de decir, bueno, tenés que estudiar esto, tenés que aprobar esto, tenés que acreditar esto. Entonces, esa coordinación que debe existir entre docentes y la comunicación con estudiantes y el apoyo de la gestión no está bien dada. Hay una descoordinación porque el estudiante tiene que, digamos, ir al equipo de gestión, incluso no era ni el director ni coordinador de carrera, era un administrativo para que me diga qué voy a estudiar. Entonces ahí hay un problema entre digamos, esa comunicación de gestión y docentes. Por eso es importante también recordar esto, la gestión como apoyo, ¿no? A los docentes y Exacto. tutores, la gestión también como apoyo al estudiante, pero el punto es que el proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso de enseñanza sobre todo, debe estar a cargo de los docentes, ¿no? Entonces, también como para advertir, digamos, a las instituciones, es decir, bueno, hagamos una autocrítica en cuanto a digamos, a esta relación que se establece entre docentes y estudiantes, y hagamos una autocrítica también acerca de qué vínculo tiene la gestión con respecto a los estudiantes, ¿no? He visto que también hay, digamos, distintas situaciones en diferentes universidades con respecto a esto, pero lo más importante es ver, bueno, cómo gestionamos, cómo apoyamos y de qué manera apoyamos también a los docentes con respecto a esto, ¿no? Bueno, y por último, Elbe, porque ya se nos está terminando el Ah, tiempo, hay sí, algo ahí sí. que arriba del techo, del frontispicio, no sé cómo decirlo, está el contexto, ¿no? Y esto es Sí. importante también, a ver, porque la educación no está en el vacío, en el sentido de decir, bueno, está todo volando acá. No, la Claro. educación se da en un contexto de avance de la ciencia y en donde hay otras instituciones y otras también organizaciones que de alguna manera intervienen en esta educación. Es decir, todos los avances científicos que nosotros tenemos a lo largo digamos, de toda la historia, ¿no? Porque tiene que ver con la historia de la ciencia también, es algo que debe permear el aula de educación a distancia también, ¿no? Y que muchas veces parecería ser de que estos programas que nosotros vemos en el extremo derecho, ¿no? Parecería ser de que no están actualizados de acuerdo con el contexto o son programas que están totalmente desconectados del contexto, ¿no? Nos dedicamos a memorizar conceptos, pero no nos dedicamos a aplicar a las problemáticas específicas del contexto. O hay determinados avances científicos que no aparecen en el programa, pero el programa tiene 20 años o más. Sí. Entonces, esas cuestiones también hay que verlas como cuestiones críticas que hay que solucionar también en la educación a distancia. Ojo con esto, porque si no lo que va a suceder es que vamos a seguir reproduciendo estas dinámicas que dicen que la universidad no sirve para educarnos en la actualidad. Pero cuánto de eso tiene que ver con esta falta de permeabilidad entre lo que el contexto necesita, entre lo que el contexto está trabajando y los programas que sostienen a la educación a distancia, ¿no? A ver, Elbe, ¿qué nos puedes comentar al Sí, respecto? sí, ahí es muy importante, me quedé pensando, ¿no? Cuando hablabas del contexto, ¿no? La importancia de que toma el contexto en este desarrollo y sobre todo los programas, porque creo que los programas ahora hay que hacer una revisión constante, es decir, de quizás un semestre, otro semestre, porque pensando en la educación a distancia, trabaja modelos con tecnologías. Las tecnologías avanzan con pasos agigantados, entonces es necesario que estén presentes, porque ocurre también que a veces los estudiantes terminan como es una acreditación y después piensan que ya con eso van a ir a enseñar y se encuentran con que no, esos conocimientos que adquirieron quedaron obsoletos, ¿no? Entonces, yo creo que la revisión y la actualización constante en los programas es algo que debe ser una prioridad en lo que es un modelo de educación a distancia, ¿no? Esa actualización permanente, por más que hablemos de teorías pedagógicas desde la pedagogía del conductismo hasta las de ahora, las pedagogías profundas, trabajar con todas ellas y ver y revisar y agregar
agregar o incorporar nuevos autores que enfocan nuevas miradas. Los contextos van variando, ¿no? La sociedad va cambiando, entonces la educación no tiene que estar por detrás, sino que tiene que ir adecuándose a estos contextos y acompañándolos, ¿no? No por eso desechar, como decíamos lo anterior, sino adecuarse y actualizarse. Yo diría una actualización permanente o constante, revisiones constantes, ¿no? Por eso Bueno, podríamos hablar. Sí, ¿no? Te decía una frase como para cerrar esto, es que si la educación es una, pensando, ¿no? Que si la educación es una arquitectura, lo que realmente, como veíamos ahí, no son las paredes ni las plataformas, sino lo que hace a que esta educación a distancia se sostiene o que le dé vida son cada uno de los actores que intervienen. Docentes, estudiantes, las instituciones y la comunidad, todo ese contexto, porque así es donde se cree en esa posibilidad de que se pueda aprender y enseñar en estos nuevos escenarios. Bueno, el broche de oro lo hizo Elbe cuando respondió a la pregunta que tenemos ahí, ¿quién sostiene el edificio? Son los actores, ¿no? En ese sentido, los docentes, el equipo de gestión, los estudiantes, que son aquellos que de alguna manera llevan sobre sus hombros todo lo que tiene que ver con la educación a distancia. Bueno, Elbe, algo que me gustaría, digamos, retomar, que quizás va a quedar para próximos encuentros, ya vamos a ir pensando cómo vamos a seguir con estos encuentros, es lo que decís con respecto a la necesidad de la formación docente, ¿no? Y creo que eso puede ser importante rescatar para como resumen de todo el ciclo, de los ciclos de los 4 encuentros que teníamos previstos, en el sentido de decir, Sí. la educación a distancia necesita docentes que estén formados en educación a distancia, porque si bien hay muchas semejanzas con la educación en la modalidad presencial, también hay otras diferencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, también invitar a todos y todas a que se puedan formar en educación a distancia, a que vean cómo es una modalidad que, como decíamos, creo que en los primeros encuentros tiene una gran potencialidad y es una de las modalidades más importantes en la actualidad, incluso con las híbridas. Entonces, en ese sentido, necesitamos seguir formando profesionales que se dediquen, sobre todo a la docencia en entornos virtuales, con pasión y con una gran habilidad para la comunicación, como hoy decíamos, ¿no? Porque esa es la base de todo este edificio también, que todos sus actores se puedan comunicar entre sí. Así que dejamos esa inquietud para las 4 personas que nos están viendo, les saludamos, muchísimas gracias por la presencia. Entonces, si quieren dejarnos en comentarios alguna pregunta, algún comentario que les haya quedado, les haya resonado con respecto a esto que estamos trabajando, si nos quieren dejar básicamente sus roles dentro de educación a distancia, lo que les interesa seguir trabajando, nosotros leemos los comentarios y en base a eso vamos preparando estas presentaciones, ¿no? Bueno, entonces, si te parece, Elbe, decimos dónde estamos. Sí. ¿Cómo los pueden encontrar? Sí. Totalmente. Bueno, el BESIA entonces, que obviamente está centrada en docencia universitaria, arte e investigación, hoy nos mostró su fase artística, que creo que es lo más maravilloso que nos puede compartir el BESIA. Está en su Instagram, elbesia.velázquez, síganla ahí porque siempre está compartiendo su formación, está compartiendo sus proyectos, está compartiendo mucho material valiosísimo. También está en el YouTube, elbesia.velázquez. Ahí van a estar estas grabaciones y posteriores encuentros que vayamos teniendo. También ella va a tener la posibilidad de organizar sus propios encuentros, así que síganle ahí, por favor. Toquen la campanita y suscríbanse, así están totalmente, digamos, al tanto de las novedades. Así que bueno, Elbe, ¿nos querés comentar algún logro que hayas tenido por estos días, algún proyecto? Sí, bueno, varios proyectos hay, ¿no? Y bueno, el lunes defendí una tesis de maestría, la cuarta maestría que he hecho sobre ella esta vez relacionada a la música, y se titulaba Los entornos virtuales de aprendizaje y el impacto en las prácticas pedagógicas de futuros docentes de música. Así que fue Felicitaciones, ¿sabes qué me falta acá? El tonito, ¿no? La las reacción campanitas. claro, Sí. el icono de la fiestita. Pero bueno, felicitaciones, Sí. siempre es Así motivo de que, orgullo poder y ahí sí. festejar.
No, y lo importante, ¿no? Hay también cómo vincular esto de las tecnologías con el arte, ¿no? En este caso con la música, así que fue muy interesante poder trabajar algunas pequeñas experiencias de estudiantes, así que fue interesante y bueno, la he realizado con, gracias a Dios, con buenos logros, así que bueno, finalizado ello. Después, bueno, participando en el Congreso de Educación y Tecnologías del Mercosur, que lo presentó la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, estuve también en el Congreso de Didáctica Musical y bueno, vamos a ver, hay muchos eventos interesantes que ofrecen distintas instituciones y bueno, siempre es importante participar porque uno como docente, como persona, uno nunca termina de aprender. La vida es un constante aprendizaje. Así Aprendizaje que para toda la vida, como sí, dicen. tal cual, sí, sí. Bueno, en mi caso, entonces, polifacética, estamos trabajando, por supuesto, en el sitio Sí, polifacética.com.ar. Se va a venir una nueva actualización del sitio, estamos trabajando con eso para tener mayor cantidad de materiales, sobre todo disponibles para todos, bien, con bien, respecto a la docencia y también para los bien. estudiantes, porque en definitiva, como dice Elbe, todos tenemos esos dos roles, ¿no? Docentes Sí, y estudiantes, y el estudiante sigue siendo, y el docente sigue siendo estudiante toda su vida. Entonces necesitamos de alguna manera dar materiales para ambos perfiles. En mi Instagram, polifacética-tic, ahí también vamos a compartir todo lo que tiene que ver con organización, coach educativo, todo lo que tiene que ver con estas reflexiones sobre educación a distancia y otros temas importantes. La idea es que sea una instancia práctica para docentes y estudiantes que están pasando por la vida académica, ¿no? Y que de alguna manera quieran sí, profundizar en estos aspectos. Y este es el canal, obviamente, ustedes nos están viendo en Polifacética-Mediotic, este es el canal de Polifacética, en donde vamos a seguir subiendo videos interesantes y que sean de educación a distancia, pero también, como les digo, de enseñanza y aprendizaje para que todos podamos tener material disponible y obviamente, como decíamos con él, hoy abrir otra pestañita a ver qué hizo el autor y ir haciendo conexiones sí. con lo que estoy dando en el aula virtual, etcétera, etcétera. Bueno, Elbe, ha sido un gusto y un placer compartir estos 4 encuentros. Hemos terminado el ciclo acerca de las reflexiones sobre la educación a distancia que Sí. teníamos previstos, ¿no? Que empezamos allá, ciclo de encuentros de educación a distancia hoy. ¿Viene algo más, Elbe, o se termina todo acá y cerramos el YouTube y nos vamos a nuestra casa? No, vienen más propuestas y para ello vamos a invitarlos a que estén atentos porque vamos como es enviar como sorpresa, vamos a dejar latente la temática que vamos a trabajar a partir de la semana que viene en otro ciclo de encuentros. Así que seguirnos por las redes que ahí vamos a estar anunciándolos. ¿Sí? Vamos a dejarles con la inquietud. Muy bueno eso, Albe, porque dejas la intriga plantada para que nos sigan en Instagram, porque es la única manera de que tienen de saber qué se viene después. Totalmente. Ay, bueno, así que ahí Bueno, entonces, estamos. terminamos con este ciclo de educación a Sí, distancia. Ha sido un placer compartir estas experiencias y estos igualmente. aprendizajes, tanto como estudiantes y como docentes en educación a distancia. Y bueno, vamos a esperar unos momentos más hasta que en Instagram digamos qué es lo que estamos preparando para ustedes y que va a ser muy importante, sobre todo después de las reacciones que tuvimos en esta serie de encuentros, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Helvecia, un placer Bueno, compartir con vos, un placer seguir viendo estas cuestiones que por ahí no se ven a simple vista con todo esto que estuvimos enriqueciendo nuestra mirada y nos encontramos pronto con todos. Muchísimas gracias a las personas que se han comunicado, estamos en contacto y hasta pronto. hasta Chao. pronto. Chau, chau.